En 1778, España adquirió territorios en el Golfo de Guinea mediante el Tratado de El Pardo, firmado con Portugal. El acuerdo otorgó a España el control sobre las islas de Fernando Po y Annobón, así como derechos comerciales en un tramo del continente africano llamado Río Muni. España buscaba utilizar estos territorios como puestos estratégicos para el comercio y para fortalecer su posición en la economía atlántica. Las primeras expediciones enfrentaron enormes desafíos, incluidos enfermedades tropicales, terrenos difíciles y la resistencia de las poblaciones indígenas. Los funcionarios y colonos españoles a menudo luchaban por mantener una presencia estable en las islas y en el continente. En 1781, España estableció un asentamiento de corta duración en Fernando Po, pero pronto fue abandonado debido a las altas tasas de mortalidad. Durante gran parte del siglo XVIII, la presencia española se limitó a unos pocos puestos militares y misiones comerciales ocasionales. Los intentos de desarrollar una colonia próspera se vieron obstaculizados por problemas logísticos, falta de inversión y competencia de comerciantes británicos y portugueses. A principios del siglo XIX, España renovó sus esfuerzos para consolidar el control, especialmente en Fernando Po, enviando gobernadores y misioneros. Estos misioneros, en particular de órdenes católicas, desempeñaron un papel importante en la estrategia temprana de España para influir en las sociedades locales. El español comenzó a difundirse principalmente a través de la educación misionera, la instrucción religiosa y las actividades administrativas, a pesar de que pocos españoles vivían permanentemente en la región. Los niños que asistían a las escuelas misioneras aprendían a leer, escribir y rezar en español, sentando las bases para la influencia lingüística a largo plazo. En el continente, la influencia española seguía siendo en gran medida nominal, ya que los reinos africanos locales mantenían su autonomía en los densos bosques de Río Muni. España emitió decretos para fomentar la colonización, pero muy pocos españoles emigraron a la región debido a su reputación de enfermedades y dificultades. Para la década de 1820, colonos británicos y esclavos liberados comenzaron a establecer asentamientos agrícolas en Fernando Po, bajo la limitada supervisión de España. España realizaba reclamaciones formales de soberanía, pero a menudo dependía de otras potencias, como Gran Bretaña, para mantener el orden básico y el comercio. Durante este periodo, el control español se caracterizaba más por derechos legales que por una ocupación y gobernanza efectivas. Solo a mediados y finales del siglo XIX, España comenzaría esfuerzos militares y administrativos más profundos, particularmente durante la competencia global por territorios africanos. Sin embargo, la fase temprana del control español sentó las bases para el idioma, la religión y los lazos políticos que aún influyen en Guinea Ecuatorial hoy en día. La historia del primer siglo de España en Guinea Ecuatorial es una historia de ambición enfrentándose a realidades duras y de alcance colonial limitado. In 1778, Spain acquired territories in the Gulf of Guinea through the Treaty of El Pardo, signed with Portugal. The agreement granted Spain control over the islands of Fernando Po and Annobón, as well as commercial rights on a stretch of the African mainland called Rio Muni. Spain aimed to use these territories as strategic outposts for trade and to strengthen its position in the Atlantic economy. Early expeditions faced enormous challenges, including tropical diseases, difficult terrain, and resistance from indigenous populations. Spanish officials and settlers often struggled to maintain a stable presence on the islands and the mainland. In 1781, Spain established a short-lived settlement on Fernando Po, but it was soon abandoned due to high mortality rates. For much of the late 18th century, Spanish presence was limited to a few military posts and occasional trading missions. Attempts to develop a thriving colony were hampered by logistical problems, lack of investment,
and competition from British and Portuguese traders. In the early 19th century, Spain renewed efforts to solidify control, especially on Fernando Po, by sending governors and missionaries. These missionaries, particularly from Catholic orders, played an important role in the early Spanish strategy to influence local societies. Spanish began to spread mainly through missionary education, religious instruction, and administrative activities, even though few Spaniards lived permanently in the region. Children who attended mission schools learned to read, write, and pray in Spanish, laying the foundation for the language's long-term influence. On the mainland, Spanish influence remained mostly nominal, with local African kingdoms maintaining autonomy in the dense forests of Rio Muni. Spain issued decrees to encourage colonization, but very few Spaniards migrated to the region due to its reputation for disease and hardship. By the 1820s, British settlers and freed slaves began establishing agricultural settlements on Fernando Po. With Spain's limited supervision, Spain made formal claims to sovereignty but often relied on other powers, like Britain, to maintain basic order and trade. Throughout this period, Spanish control was characterized more by legal rights than by actual occupation and governance. Only by the mid to late 19th century would Spain begin deeper military and administrative efforts, particularly during the global scramble for African territories. Nevertheless, the early phase of Spanish control set the foundations for the language, religion, and political ties that still influence Equatorial Guinea today. The story of Spain's first century in Equatorial Guinea is one of ambition meeting harsh realities and limited colonial reach.